¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos las 10, es decir que tuvimos un 100% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque para nosotros es muy importante y así de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 3 de septiembre. Empecemos con la Bundesliga alemana. El encuentro del Eintracht Frankfurt versus el Colonia. Veamos si hay bajas. El Eintracht Frankfurt tiene 3 bajas y Colonia tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Eintracht Frankfurt viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Colonia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Colonia también viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Colonia, un empate, segunda victoria para Colonia, segundo empate y una victoria para el Eintracht Frankfurt, es decir que el Eintracht Frankfurt es el favorito. Vamos con el va al Eintracht Frankfurt como local, y Eintracht Frankfurt como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Y Colonia como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Colonia juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Eintracht Frankfurt está en la posición 9 con 4 puntos y Colonia en la posición 17 en zona de descenso con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Eintracht Frankfurt y un 18% a que gana Colonia. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se han marcado 2 goles, y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el encuentro de Defensa y Justicia versus Sarmiento. Veamos si hay bajas. Defensa y Justicia no tiene ninguna baja y Sarmiento tiene 1, 2, 3, 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Defensa y Justicia viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Sarmiento de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Sarmiento también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Defensa y Justicia, una victoria para Sarmiento, segunda victoria para Sarmiento, segunda victoria para Defensa y Justicia y tercera victoria para Sarmiento, es decir que Sarmiento es el favorito. Veamos cómo le va a Defensa y Justicia como local, y Defensa y Justicia como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Sarmiento como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Sarmiento juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en su grupo Sarmiento está en la posición 2 con 6 puntos y Defensa y Justicia en la posición 10 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Defensa y Justicia y un 12% a que gana Sarmiento. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden que es una jugada arriesgada, que es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles. Primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Y más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners. Recuerden, es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles. Primer tiempo más 0.5 goles y más 8.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a Jupiler Pro League de Bélgica, el encuentro del Gent versus el Brujas. Veamos si hay bajas. Gent tiene una baja y Brujas tiene 2 bajas. Vamos
Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Agen de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Gen viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Y Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Brujas viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. No conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Brujas, una victoria para Gen, segunda victoria para Brujas, segunda victoria para Gen y tercera victoria para Gen. Es decir que Gen es el favorito. Vamos cómo le va a Gen como local, y Gen como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. Y Brujas como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Brujas juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Brujas está en la posición 3 con 10 puntos y Gen en la posición 4 también con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Gen y un 28% a que gana Brujas. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos al Brasileirao o la Serie A de Brasil, el encuentro del Corinthians versus el Palmeiras. Veamos si hay bajas. Corinthians tiene 2 bajas y Palmeiras una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Corinthians no viene jugando bien. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias. Es decir que Palmeiras viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Palmeiras, un empate, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras y cuarta victoria para Palmeiras. Es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Corinthians juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Palmeiras como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Palmeiras viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Palmeiras está en la posición 2 con 40 puntos y Corinthians en la posición 14 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Corinthians y un 41% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premiership, la Liga de Escocia, el encuentro entre 2 grandes de Escocia, que es los Rangers, el equipo de los protestantes, versus Celtic, el equipo de los católicos. Los grandes de Escocia. Veamos si hay bajas. Rangers tiene 3 bajas y Celtic tiene 5, 6, 7 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que los Rangers vienen jugando bien y como mínimo marca un gol. Y Celtic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Celtic también viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Rangers, una victoria para Celtic, segunda victoria para Celtic, tercera victoria para Celtic y un empate, es decir que Celtic es el favorito. Veamos cómo va a Rangers como local, y Rangers como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Rangers juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Celtic como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Celtic juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Celtic está en la posición 2 con 7 puntos y Rangers en la posición 4 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Rangers y un 26% a que gana Celtic. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Rangers y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos
vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Sevilla. Veamos si bajas. El Atlético de Madrid tiene 3 bajas, 5 bajas y el Sevilla tiene 4 bajas. Estadísticas, y en las estadísticas el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Atlético de Madrid juega bien. 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio, aún no conoce la derrota. Y Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Sevilla juega pésimo. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, segundo empate y una victoria para Sevilla. Es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Bien, cómo le va al Atlético de Madrid como local. Y el Atlético de Madrid como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Atlético de Madrid juega bien como local. Y Sevilla como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Sevilla no juega bien como local, pero vemos que como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 2 con 7 puntos. Y Sevilla está último en zona de descenso en la posición 20 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana el Atlético de Madrid y un 12% a que gana Sevilla. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Atlético de Madrid. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre Liverpool versus el Aston Villa. Veamos si bajas. Liverpool tiene una baja y el Aston Villa tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas. Más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Liverpool viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Aston Villa viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 1 gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool y cuarta victoria para Liverpool. Es decir que Liverpool es el favorito. Vemos cómo le va a Liverpool como local. Y el Liverpool como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Liverpool juega bien como local y como mínimo marca 1 gol. Y el Aston Villa como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Aston Villa juega bien como visitante y como mínimo marca 1 gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 5 con 7 puntos y el Aston Villa en la posición 8 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Liverpool y un 17% a que gana Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Arsenal versus el Manchester United, 2 grandes de Inglaterra. Veamos si bajas. El Arsenal tiene 2 bajas y el Manchester United tiene 3 bajas, 6, 7, 8 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Arsenal viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 1 gol. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Manchester United juega bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Arsenal y tercera victoria para el Manchester United. Es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal jugando como local.
Y el Arsenal jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Arsenal juega bien como local. Y el Manchester United como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que el Manchester United no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Arsenal está en la posición 6 con 7 puntos y el Manchester United en la posición 10 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana el Arsenal y un 17% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro del Inter versus la Fiorentina. Veamos si hay bajas. Inter no tiene bajas y Fiorentina tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Inter de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Fiorentina también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Inter, una victoria para Fiorentina, segunda victoria para el Inter, un empate y tercera victoria para el Inter. Es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va al Inter jugando como local. Y el Inter jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Inter juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Fiorentina como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Fiorentina juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Inter está en la posición 2 con 6 puntos. Y Fiorentina en la posición 6 con 4 puntos. Las casas de apuestas dan un 63% a que gana Inter y un 18% a que gana Fiorentina. El pronóstico para este encuentro es: gana el Inter, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal, el encuentro entre el Porto versus el Arauca. Veamos si hay bajas. El Porto tiene 2 bajas y Arauca tiene también 2 bajas. A las estadísticas. Y en las estadísticas el Porto de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que el Porto viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y la Arauca de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, una derrota, 2 victorias. Es decir que Arauca también viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Porto, segunda victoria para el Porto, tercera victoria para el Porto, cuarta victoria y quinta victoria para el Porto. Es decir que el Porto es el favorito. Veamos cómo le va a Porto como local. Y Porto jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Porto juega bien como local. Y Arauca como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Arauca no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Porto está en la posición 2 con 9 puntos. Y Arauca en la posición 8 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Porto y un 12% a que gana Arauca. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Porto y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Bien, apostadores. Y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que así nos permitirá el algoritmo de Google llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá también te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.